Sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación al director de la Escuela Nacional de Protección Civil, el ingeniero Enrique Bravo Medina. Su servidora, la licenciada María Paola García Gómez, les va a compartir un poco de información, una experiencia también sobre cuáles son las medidas federales en materia de educación en protección civil. Hoy, a viernes 25 de septiembre de 2020, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por su tiempo y su paciencia. La escuela en tiempos normales es punto de reunión de la comunidad para el desarrollo educativo de niñas, niños y adolescentes, en tiempos de desastre como refugio y atención emergente. La Estrategia Internacional de Reducción de Desastres hizo esta acotación en 2006 para hacer el énfasis del papel que juega la escuela en nuestra sociedad actualmente. En tiempos normales, la escuela se encarga de brindar la instrucción primaria de la educación básica en materia de todas las asignaturas que un mexicano debe conocer a lo largo de un trayecto de alrededor de 9 años, 6 años de primaria y 3 de secundaria. Pero la escuela, en tiempos de alguna contingencia, de alguna actividad que se tenga, inclusive para los simulacros, se convierte en un ámbito de refugio y también de atención emergente para algunas actividades. Actualmente, en este momento yo les voy a platicar de los dos tipos de medidas que se han implementado a nivel federal sobre qué es lo que ha hecho el gobierno federal para implementar procesos formativos, educativos en materia de protección civil. Particularmente, lo que nos compete es tanto lo que sucede en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Educación Pública. Las instancias federales que participan y que convergen de manera armónica, en el ideal armónicamente, están constituidas en este esquema de manera gráfica. Tanto la Secretaría de Protección Ciudadana, de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del CENAPRED y de la Escuela Nacional de Protección Civil, y mediante la Secretaría de Educación Pública a través del INICEF y la Secretaría de Educación Básica, han implementado algunas estrategias a lo largo del tiempo para coadyuvar en materia de formación de protección civil. El Centro Nacional de Prevención de Desastres es la entidad, es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, con autonomía técnica y de operación. Entre muchas de sus funciones está la quinta, que es conducir a la Escuela Nacional de Protección Civil en materia de educación, capacitación y acreditación. Perfecto, muchísimas gracias por la retroalimentación. Bien, como les comentaba, el Centro Nacional de Prevención de Desastres es actualmente para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana un órgano administrativo desconcentrado, con autonomía para decisiones técnicas y de operación, y entre todas las funciones que realiza el Centro Nacional está la conducción de la ENAPROC, la Escuela Nacional de Protección Civil. La Escuela Nacional de Protección Civil surgió mediante un acuerdo, surgió en 2012 para llevar a cabo la operación y la ejecución de distintos temas, principalmente y obviamente como escuela, todo lo concerniente a la educación, capacitación y entrenamiento, acreditación y certificación de capacidades en materia de protección civil. Ya desde este acuerdo y a través de la Ley General de Protección Civil, se establecía que el enfoque, la manera de abordar
el interés de protección civil tenía que ser a través de la perspectiva de gestión integral del riesgo. La Escuela Nacional de Protección Civil tiene varias funciones, pero lo más destacable en términos de operación es que la Escuela Nacional tiene principalmente como función impartir servicios educativos. Puede determinar sus propios planes y programas de estudio, obviamente con la debida coordinación con la Secretaría de Educación Pública, que es, a final de cuentas, la Secretaría que puede determinar si un estudio tiene validez oficial a nivel nacional o solamente de manera local. También funge como instancia evaluadora, tiene la capacidad para expedir su propia documentación para acreditar estudios, puede definir cuáles son los conocimientos, las habilidades o destrezas susceptibles de certificarse, puede realizar investigación y divulgación en materia de protección civil y gestión integral de riesgo, además de contar con su propio personal de capacitación académico para realizar sus actividades. También funge como autoridad federal de acuerdo al artículo 7º de la Ley General de Protección Civil. Puede asesorar a otras instituciones, algunos particulares, que necesiten que se les dictamine alguna propuesta formativa de capacitación o de evaluación en materia de protección civil, y tiene la facultad también de establecer su propia normatividad interna y de control escolar para los planes y programas de estudio que está implementando. En la Escuela Nacional le ha importado que todo su modelo, su forma de trabajo tenga establecido a través de tres ejes: el de la certificación, el de la profesionalización y el de la formación continua. Estos tres rubros obviamente tienen que estar siempre girando alrededor de la gestión integral de riesgo como eje temático, enfoque temático, que le da sentido y justificación a las actividades en materia de protección civil. Particularmente las medidas que se han favorecido para crear una cultura de prevención en escuelas o todo tipo de inmueble es a través de programas de profesionalización o a través de una serie de medidas o acciones, estrategias que tienen que ver con la formación continua. Se ha participado con otras instancias para dictaminar o asesorar para la construcción de sus propios planes y programas de estudio. También se han acercado a algunas entidades federativas para solicitar una opinión técnica para establecer sus propias escuelas dentro de sus entidades federativas. Igualmente, cuando quieren establecer un plan de estudios con características similares a lo que actualmente existe como el plan y programa de estudios del técnico básico en gestión integral del riesgo, también se han acercado diferentes entidades federativas para consultarnos cuáles pueden ser los procesos, los procedimientos para obtener la validez del estudio con la Secretaría de Educación Pública, y obviamente para hacer una revisión técnico-pedagógica de cómo están estableciendo el plan de estudios que quieren proponer. Y en temas de certificación, acercarse tanto servidores públicos en materia de protección civil para obtener su certificado en alguno de los estándares que están actualmente en operación, e igualmente algunas instancias que quieran ser evaluadoras de estos profesionales para demostrar sus capacidades y competencias en materia de protección civil. En temas concretos que tienen que ver particularmente con la cultura de prevención en las escuelas, actualmente la Escuela Nacional de Protección Civil
creó un curso en la modalidad de MOOC, que son los cursos masivos online. Estableció un curso que permite en ocho unidades temáticas introducir a personal docente o personal administrativo en temas. Parece que hay una persona que tiene problemas con el audio. Ok. Si pudiera usted ingresar de nuevo a la aplicación para que pueda... ok, perfecto, Oralia Cristabel. Qué bueno que ya pudiste escucharnos. Comentaba que actualmente tenemos un curso en modalidad a distancia implementado por la Secretaría de Educación Pública en su plataforma México X, un curso masivo que está distribuido en ocho unidades temáticas, temas que tienen que ver con la prevención de riesgos en la escuela. Se parte de un marco legal como mínimo, introducirlos a temas y a conceptos fundamentales de la gestión integral de riesgos, como los conceptos de riesgo, amenaza, peligro, las distintas clasificaciones que existen dentro del enfoque de la gestión integral del riesgo. También es importante que se les introduzca en el tema de cuáles son los agentes perturbadores que pueden presentarse en su localidad o a nivel estatal, y cuáles son las medidas de seguridad recomendables mínimas para cada uno de estos tipos de agentes perturbadores. También se les da una introducción de cómo está constituido el Atlas Nacional de Riesgo, que es una herramienta tecnológica implementada por el Centro Nacional para tener identificado cuáles son los riesgos, pero desde la mirada de un mapa, de un atlas. También se les introduce el concepto y cómo funcionan los sistemas de alerta temprana, nociones básicas sobre la evaluación de un inmueble y el entorno inmediato de este inmueble. También nociones básicas sobre el Programa Interno de Protección Civil y la norma 009 de SEGOV implementada en 2015 para todo lo que tenga que ver con el manejo de la prevención de riesgos dentro de inmuebles escolares. La Secretaría de Educación Pública, a través del INIFED y a través de Educación Básica, ellos entablaron un entorno de trabajo conjunto a través de estas dos instituciones. Su principal preocupación es la protección a niños, a niñas y adolescentes dentro de los inmuebles mediante brindarles información a la comunidad escolar. ¿Qué es para hacer una comunidad escolar? Bueno, está constituida por los mismos alumnos, está constituida por los docentes, por los administrativos, por los padres de familia y, bueno, los administrativos estamos hablando de autoridades escolares, que son el director, el subdirector, y, bueno, también dentro de la comunidad escolar se les puede considerar a otros agentes como los asesores técnico-pedagógicos y también supervisores e inspectores. Ellos, la Secretaría de Educación Pública, a través del Acuerdo 716, buscan establecer una coordinación de las autoridades educativas en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y local. Este acuerdo 716, a grosso modo, busca establecer una serie de consejos escolares de participación social. Es a través de esta mecánica federal que la SEP intenta promover que las escuelas cuenten con un programa interno de protección civil que organice a la comunidad escolar en materia de seguridad. Para este es
una de las funciones de este acuerdo. El acuerdo de 716 busca establecer una serie de mecanismos, lineamientos para la organización y funcionamiento y constitución de los consejos de participación social en la educación. A través de este mecanismo o a través de estos consejos, pretende brindarle a la escuela la capacidad para organizarse mediante consejos que permitan que padres de familia, docentes, administrativos, puedan trabajar de manera coordinada en diferentes temáticas, que van desde lo meramente académico, que tiene que ver con planes de estudio, que están relacionados con materiales, los mismos libros de texto gratuito, pero también particularmente con el tema de la seguridad y protección civil. Particularmente los 3 artículos que hablan muy puntualmente de la protección civil dentro del acuerdo 716 es el artículo 28, el artículo 32 y el artículo 33. El primero de ellos, en su segunda fracción, establece que el Consejo de Participación Social de la Educación deberá coadyuvar a nivel estatal en actividades de protección civil y emergencia escolar. Aquí establece que los consejos van a tener también varios niveles de acción o de intervención. El Consejo Estatal, establecido en el artículo 28. El Consejo Municipal, establecido en el artículo 32, donde marca que coadyuvará a nivel municipal en actividades de protección civil y emergencia escolar. Y ya muy particularmente, el artículo 33 establece que los consejos escolares de participación social van a llevar a cabo acciones de participación, coordinación y difusión, las necesarias para la protección civil y la emergencia escolar. Es importante entender que estos niveles de consejos de participación social van a ir determinando qué tipo de acciones van a realizar. El consejo escolar que va a establecerse dentro de la escuela va a permitir que la comunidad escolar de esa escuela, de la escuela que está en la alcaldía de Milpalta o la alcaldía de Cuauhtémoc, creen su consejo con padres de familia, con docentes, con autoridades, para llevar a cabo distintas actividades de importancia de ese inmueble, de esa escuela. Particularmente, de lo que a nosotros nos importa, favorecer todas las dinámicas que tienen que ver con protección civil y emergencia escolar. Aproximadamente en 2017 hubo un trabajo de coordinación tanto de nuestro sector de protección civil, la coordinación a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Educación Pública y CIPINA. Se estableció un primer saque de trabajo de corresponsabilidad institucional. Este esquema que les estoy mostrando establece cómo se van a estar coordinando o cómo van a estar interactuando todas esas instancias para favorecer a las escuelas. La escuela, a final de cuentas, va a ser el principal beneficiario de esta coordinación de nosotros, por ejemplo. Estas 3 instancias establecimos una forma de trabajo colaborativo y se creó una guía para que los consejos escolares de participación social pudieran elaborar o actualizar el programa interno de protección civil a nivel escolar. Este día fue un trabajo conjunto de revisión entre CIPINA, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Coordinación Nacional de Protección Civil, nosotros como escuela, la Subsecretaría de Educación Básica,
tuvo una serie de reuniones para establecer esta guía. En un principio la guía pues quedaba más a conformidad a la creatividad y la capacidad de adaptación de la Secretaría de Educación Pública, pero no estaba totalmente alineada a lo que se establece en la normatividad de protección civil. Actualmente la tercera edición, que ustedes la pueden conseguir dentro de la página del INIFED, ustedes van a poder conseguir esta versión que ya tiene el alineamiento tanto en la explicación de cómo va a funcionar los consejos de participación social dentro de la escuela y alineado totalmente a la normatividad de protección civil. Este material se pensó particularmente para que padres de familia, docentes, toda aquella persona que participara en los consejos escolares tuviera como guía este documento. En este documento se les explica cuál es la labor de la protección civil, cuáles son sus responsables a través de los diferentes niveles de gobierno, cuáles son las instituciones que se tienen que coordinar para favorecer, coadyuvar la protección civil dentro de las escuelas, en qué consiste el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, y una guía muy básica, elemental y lo más genérica posible sobre la elaboración o actualización de un programa interno de protección civil en las escuelas. El mundo, el universo de instituciones que tiene la Secretaría de Educación Pública es amplio. Desde que pueden existir escuelas con todos los grados y con un docente por grado y por grupo y con su figura de director y subdirector. También hay escuelas que solamente tienen a un docente para todos los grados. Un solo docente inclusive para las labores y funciones de un subdirector. Entonces se establece una dinámica o una historia muy específica que pueda adaptarse a todas las condiciones que pueden existir en las escuelas. Este Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, que ya es el enfoque más pequeño, más básico y específico dentro de la escuela, tiene su símil como la Unidad Interna de Protección Civil. Tiene que establecer, obviamente, tal cual como se establece en nuestra normatividad, debe haber jefes de edificio y jefes de piso y las brigadas que ya se conocen, ¿no? Prevención y combate de incendios, búsqueda y rescate, de evacuación, primeros auxilios, y uno de protección a la infancia y adolescencia, que es una brigada adicional. En esta guía se busca que se dé ya la pauta para que en las escuelas exista la organización necesaria para realizar una serie de actividades que es necesario integrar dentro de los planteles. La conformación de esta unidad interna de protección civil y el comité, la integración de las brigadas, el asesoramiento y acompañamiento que pueden recibir de las autoridades educativas y establecer ya de manera continua su programa interno de protección civil para elaborarlo o actualizarlo según sea el caso. En esta guía, además de estas nociones y conceptos generales que se les va explicando a padres de familia o docentes, se les hace de una manera muy pormenorizada cuáles son las actividades que tienen que ver con cada uno de los programas que integran el programa interno de protección civil. Es el de prevención, el de auxilio y el de recuperación. En estas 14 actividades que están desglosadas dentro de la guía, se permite al beneficiario
entender cuáles son las primeras actividades que tiene que realizar para empezar a trabajar su programa interno de protección civil. Hay que reconocer o identificar que la cultura de la prevención en las escuelas, hay escuelas que están muy bien organizadas, que están plenamente constituidas, que tienen perfectamente establecido su programa interno y tienen muy bien organizadas sus brigadas. Pero hay otras instituciones que esta temática es nueva. La guía, cuando cualquier persona de protección civil la pueda leer y revisar, le parecerá extremadamente básica y quizá no ahonda en una serie de especificaciones técnicas que son necesarias. Dentro de la guía sí se les establece claramente que en su momento van a necesitar la asesoría de las coordinaciones municipales o estatales o federales para crear o hacer un programa interno de protección civil. Para ello, bueno, más adelante uno de los siguientes ponentes va a explicar, va a exponer la dinámica que se ha establecido en esta materia a nivel local, particularmente con el gobierno de la Ciudad de México. En general, esta guía establece una pauta mínima que tienen que cumplir sí o sí en todas las escuelas para empaparse de la temática y comprender y actuar conforme a la normatividad de protección civil, sin descuidar o desentenderse de una serie de dinámicas que están presentes y vivas dentro de una comunidad escolar. A final de cuentas, la escuela como un espacio de interacción social de niños, de adolescentes, de adultos que están participando en la instrucción y formación de estas nuevas generaciones, necesitan entender que existen otras formas de concebir la seguridad y que protección civil es un aspecto, es un ámbito de este concepto de seguridad escolar. Hay una serie de otros conceptos, de otras necesidades y demandas que necesitan también visualizarse dentro de las escuelas y particularmente con las temáticas que tienen que ver con protección civil, pero también con otros de seguridad y de riesgo. ¿Algún comentario, alguna duda? Particularmente el tema es introductorio y es básico y elemental entender que a nivel federal existen ciertas medidas que se establecen particularmente para las escuelas. Obviamente ya a nivel local, como en este caso el gobierno de la Ciudad de México, o ya de manera muy particular con la Universidad Nacional Autónoma de México, ustedes verán cómo serie de normatividades que existen y que a veces parecen no tener una relación de uno a uno dentro de nuestras normas de protección civil o las educativas, sí es necesario trabajar de una manera propositiva y coordinada para establecer mecanismos en los que se pueda favorecer la seguridad escolar de niñas, niños y adolescentes. Entonces, como primera exposición, yo les traje estos dos conceptos, estas dos mecánicas de trabajo, y ya de manera más particular, pues ya se irá trabajando con los demás ponentes. Hay varias preguntas. Algunas personas han estado preguntando, ok, la primera pregunta, ¿qué requisitos se piden para certificarse? Ok, ¿qué significan las siglas AEL? Y la norma 09 aplica a todo tipo de escuelas. Ok, requisitos que piden para certificarse. Primordialmente los estándares que establece actualmente y está operando la Escuela Nacional de Protección Civil están dirigidos a personal de protección civil, sobre todo servidores públicos.
Ese es, digamos, el primer filtro que se requiere. Ya de manera puntual ustedes pueden establecer un primer contacto, ya sea a través de los correos del ingeniero Enrique Bravo Medina o a través de la maestra Rosario Hernández, quien es actualmente quien lleva todos los procesos de acreditación y certificación. A través de ellos pueden ustedes empezar a conversar sobre la posibilidad de certificarse en materia de protección civil. Las siglas AEL es Autoridad Educativa. A ver, permítame tantito, ahorita les confirmo. Y muchas gracias. La AEL significa Autoridad Educativa Local. Sería toda mi participación. Les agradezco muchísimo su tiempo y su paciencia por esperarnos. Que tengan muy buen día.